Vamos a hablar ahora, a impartir, a grabar un cursillo introductorio a la ordenación territorial. Es un cursillo en el que vamos a explicar qué es la ordenación territorial, para qué sirve la ordenación territorial y cómo se hace. Bueno, es breve, como su propio nombre indica, y probablemente algunos de los que escuchen o vean este vídeo pues sentirán que necesitan algo más sobre este tema, por lo menos si se quieren dedicar profesionalmente a este campo, que es un campo con mucha proyección en España, en Europa, pero fundamentalmente en los países latinoamericanos, que parece que han acabado dándose cuenta en que una situación de crecimiento económico por la que han pasado y por la que están pasando, están creciendo algunos países al 6, al 7, incluso al 12% algunos de ellos, y perciben que necesitan poner orden, que no se trata tanto de crecer, o que no se trata solo de crecer económicamente en PIB o en renta, sino que eso, si se quiere tener una buena calidad de vida, hay también que ordenar el espacio en el que se crece, la forma en que se crece y las actividades que son el soporte del crecimiento. Bueno, entonces aquí en Ecoworking se dispone de un curso amplio en 20 lecciones sobre ordenamiento territorial, y quien pueda estar interesado pues puede recurrir a ese curso. Aquí, como digo, vamos a ver qué es la ordenación del territorio, para qué sirve y cómo se hace. Esas son las tres grandes preguntas y lo vamos a hacer de una manera sintética. Bueno, primero voy a decir todavía más sintéticamente en estas 2 o 3 transparencias qué es la ordenación del territorio. Bueno, la palabra ordenar quiere decir poner cada cosa en su sitio. Las cosas a ordenar son las actividades humanas, que primero habrá que identificar para saber cuáles son las que se van a ordenar. Ahí tenemos la vía por la que la ordenación del territorio se inscribe, o sea, apunta al desarrollo. Y el sitio en el que se van a ordenar esas actividades es el territorio. ¿Y todo ello para qué se ordena esto? Para conformar un sistema territorial armónico, funcional, bello, un sistema territorial que será el marco de la calidad de vida de la población. Esa población que puede tener un nivel de renta elevado, pero es que si el marco de la calidad de vida, ese marco físico en el que habita las 24 horas del día, no es correcto, no es armónico, no es funcional, no es bello, probablemente va a sentir que su calidad de vida no es adecuada. Veremos también cómo si hablar de ordenación territorial es hablar fundamentalmente del sistema territorial, y la definiremos después diciendo que es la conducción planificada del sistema territorial. Bueno, ¿para qué sirve? Básicamente para planificar el desarrollo sostenible, resolviendo los conflictos, los problemas actuales y potenciales, aprovechando las potencialidades que hay en ese territorio, en el medio físico, y desde luego construyendo, como decía antes, un sistema armónico, funcional y bello. Pero también sirve no solamente para planificar el desarrollo sostenible, integrando esas 3 o 4 dimensiones de la sostenibilidad, la económica, la social, la ecológica y la territorial, sino también sirve para ordenar cualquier espacio. Esta sala en la que estamos ahora, pues es un espacio ordenado, y los criterios, el enfoque de la ordenación del territorio sirven para ordenar ese espacio. Y lo mismo se puede aplicar a la recuperación de espacios degradados, al desarrollo rural o a cualquier... En fin, es una utilización muy versátil la ordenación del territorio. Es una disciplina muy formativa, enseña a pensar en términos de relaciones, etcétera. Bueno, ¿cómo se hace? La ordenación del territorio se hace operativa a través de planes. Podríamos decir que la ordenación del territorio consiste en hacer los planes previstos en cada país en materia de ordenación del territorio y en materializarlos después. El sistema territorial se va configurando a través de la planificación. Es decir, la evolución planificada del sistema territorial. Todos estos planes se hacen con una visión de largo plazo, de forma participada, concertada, transparente. Y bueno, pues primero se formulan y luego se materializan, y así es como va evolucionando en este campo, seguramente hacia la calidad de vida. Bien, vamos a entrar un poco más. Como decía, digamos, el punto focal de la ordenación territorial es el sistema territorial. ¿Qué es el sistema territorial? Es una construcción humana inexorable
El hombre va construyendo inexorablemente desde la noche de los tiempos el sistema territorial y lo va a continuar haciendo también de forma inexorable pues hasta que este planeta se agote, ¿no? Necesariamente. Fíjense cómo aquí en esta transparencia vemos esta especie de bucle virtuoso, la población, pues a través de las actividades va actuando sobre el medio físico. El medio físico es la naturaleza. Físico deriva de physis, physis en griego quiere decir naturaleza. La población practica sus actividades sobre la naturaleza, que a su vez esta naturaleza sugiere el tipo de actividades que la población va a utilizar para resolver, para atender a sus necesidades. Primero las productivas de alimentos, pero también antes la caza en el Paleolítico, etc. Y este bucle, población, actividades que practica la población sobre la naturaleza, es lo que va conformando el sistema territorial. Fíjense que en el Paleolítico el hombre cazaba, pero también buscaba refugios ocasionales para protegerse, etc. Y ya modificaba la naturaleza, iba configurando un sistema territorial muy elemental. Cuando aparece la agricultura en el Neolítico, este sistema se complica un poco más. Para empezar, la agricultura, cuando surge la agricultura, trae aparejada los excedentes de alimentos. Una familia, una persona produce más alimentos de los que consume. Y todo eso desencadena, digamos, una división del trabajo, una complejización del trabajo y una división y complejización del espacio, el sistema territorial. Gracias a la agricultura existen las ciudades, surgen las ciudades cuando aparece la agricultura. Las ciudades son entelequias sin el campo. Una ciudad no puede vivir sin un campo que le provea de los alimentos, del agua, de la energía, etcétera, que necesita la ciudad. A veces la ciudad se olvida del campo, vive de espaldas al campo y sin embargo pues no se da cuenta que hay una huella ecológica. Es la cantidad, digamos, de naturaleza o de campo que necesita una ciudad para vivir. Entonces las ciudades solo surgen cuando aparece la agricultura. Pero además la agricultura induce también que aparezcan los artesanos, que hacen herramientas, induce que aparezca el chamán que invoca a los dioses míticos para que llueva, para que haga sol y crezcan las cosechas. Induce también el comercio, lo que a unos sobran, a otros les sobra, a otros les falta. Ahí surge el intermediario, que es el comerciante, para facilitar esos intercambios. Induce a la aparición del guerrero, que va a proteger para evitar que se roben. Induce pues la aparición del espacio, de todos esos espacios, y esos espacios, esa división del trabajo y por tanto esa división del trabajo, división de actividad en el espacio, todo eso realmente es el sistema territorial. El sistema territorial, como todo sistema, tiene tres elementos básicos, a los que luego añadiremos un cuarto. Uno son, digamos, la estructura. La estructura del sistema territorial está formada por las componentes del sistema territorial. En esta transparencia que ven aquí están recogidas las componentes o los subsistemas que conforman el sistema territorial. Estas pueden hacerse otras divisiones, nosotros la que hacemos es esta. Las componentes del sistema territorial son primero la población, o sea, componentes básicas serían la población y el medio físico, la población y la naturaleza, la población y sus actividades indisociables de la población que se practican sobre el medio físico, sobre la naturaleza. De manera que ya tenemos tres: población, actividades, medio físico. Pero luego tenemos el sistema de asentamientos de población, el sistema de ciudades es otra componente, los geógrafos le llaman el poblamiento, y los canales de relación, por donde esos asentamientos intercambian mercancías, intercambian personas, intercambian información, intercambian energía, a través de los canales de relación, que básicamente son las infraestructuras de transportes y las de telecomunicaciones. Esa sociedad se organiza en instituciones, en agentes, en actores sociales, es lo que Ortega llamaría la vertebración social, y se dota de unas reglas del juego, el marco legal, que establece, pues efectivamente, esas reglas del juego, dónde se localizan, cómo se comportan las actividades y los individuos. Todas estas son las componentes del sistema territorial: población, actividades, naturaleza, sistema de ciudades, canales de relación, infraestructura de transportes y de comunicaciones, marco institucional y el marco legal o las reglas del juego
que permiten pues, que aquello funcione de una manera pacífica y armónica. Bien, esta es la estructura. La segunda sustancia de los sistemas es el funcionamiento. En este otro esquema aparecen esas mismas componentes, cómo se relacionan. No voy a entrar en detalles, pero es evidente que la población induce unas actividades, que esas actividades modifican la naturaleza, que la naturaleza influye sobre las actividades, que estas actividades propician que aparezcan las ciudades, que esas ciudades se hacen más grandes, unas más pequeñas otras, que esas ciudades generan también el que haya esos canales de relación, los caminos ancestrales que luego se han convertido en la época moderna en ferrocarriles o en aeropuertos o en puertos o en carreteras o en autopistas. Bueno, todo esto, estas instituciones también se generan por la población, pero teniendo en cuenta también las actividades que generan riqueza y empleo. En fin, todo esto es lo que funciona. El funcionamiento del sistema se basa en las relaciones entre las componentes anteriores. Antes, el esquema de la izquierda marca las componentes, el esquema de la derecha pues indica las relaciones por medio de flechas, cómo interaccionan todas estas componentes entre sí. Y luego tenemos una tercera cuestión que cada vez cobra mayor importancia, que es la imagen que transmite el sistema territorial y la forma en que se percibe esa imagen. A eso lo llamamos paisaje. La percepción polisensorial y subjetiva del sistema territorial, eso es el paisaje. Hay una parte objetiva, que es la imagen que transmite el sistema territorial, pero luego en el paisaje hay una parte subjetiva, que es la percepción del individuo que percibe el paisaje, de los que están allí en ese paisaje, que viven y que lo van construyendo también como el sistema territorial día a día, o los ocasionales viajeros o visitantes o turistas que aparecen ahí. De manera que tenemos ya tres sustancias del sistema territorial: las componentes, el funcionamiento, las relaciones entre esas componentes y la imagen que transmiten. Y me gusta añadir una cuarta, que es el tiempo, esa dimensión que un poco resbaladiza, que se nos escapa a los humanos, cómo evoluciona el sistema en el tiempo. Estas serían las cuatro sustancias del sistema territorial: la estructura, 2 puntos componentes; el funcionamiento, 2 puntos relaciones entre las componentes; la imagen que transmite, que quiere decir la percepción polisensorial de la imagen que transmite; y la evolución de este sistema en el tiempo.